Vamos a empezar. Buenas noches, yo soy Victoria Cota, residente segundo año de geriatría. Vamos a exponer el tema de tuberculosis pulmonar, agregando un pequeño paréntesis para la tuberculosis extrapulmonar, pero sin embargo va a ser enfocado a la pulmonar. Ok, en cuanto a la agenda del día de hoy, vamos a repasar epidemiología, la fisiopatología, la presentación clínica de normal, la presentación especial en adultos mayores, así como en pacientes susceptibles como en pacientes con VIH, la presentación radiológica y tomográfica y la tuberculosis extrapulmonar. Dentro de eso también el diagnóstico con los principales métodos y el tratamiento. En cuanto a la epidemiología, dentro de la más reciente que puede encontrar, encontramos que en el 2020 fueron 9.9 millones nuevos casos de contagios que se registraron a nivel mundial. El 8% de estos eran pacientes con VIH, el 56% hombres, el 33% mujeres y el 11% niños. Dentro de esa misma resumen de hasta el 2020 se encontró que hubo 132.222 casos de multidrogoresistentes y de resistencia extendida 25.681, una reducción comparada contra el 2019. Sin embargo, en cuanto a las metas a nivel las metas de la OMS, eso no se alcanzó la meta que se pretendía para el 2022, que era una reducción del 35%. En cuanto a la epidemiología en México, se encontró que los estados de mayor incidencia fueron Veracruz, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Sonora, en ese orden, en el cual se destaca que estos estados es principalmente las ciudades grandes y aquellas en las que la pobreza es mayor y que hay un mayor índice de, se me fue la palabra, de hacinamiento. En cuanto a la siguiente tabla, vemos las estadísticas que que es comparativo de las metas, el cual se encontró que hubo una mejoría en cuanto a mayor, había mayor diagnóstico y también hubo una reducción de las resistencias, de la multidrogo resistente y de la extensa, así como una mejoría en la supervivencia de los pacientes. Esa fue hasta el 2020. Muy bien. Hablando de la micobacteria en sí, esta es una bacteria que es exclusivamente aerobia, es un bacilo, es inmóvil y dentro de eso es la micobacteria tuberculosis, tiene un crecimiento lento de alrededor de 20 a 36 horas. Eso como distintivo, las micobacterias tienen una cubierta que gracias al ácido micólico que la recubre, permite la tinción ya conocida por todos, ácido alcohol resistente, que retiene la fucsina. Aquí en un esquemita vemos de manera externa está el ácido micólico. Al hacer la tintura con la fucsina, se hace la tinción del peptidoglicano, de la membrana citoplasmática, pero cuando se hace el lavado con el ácido alcohol no es resistente, por eso es que se puede ver, no como las demás bacterias que no tienen esa propiedad. Su transmisión va a ser principalmente respiratoria, aunque también la hay digestiva y cutáneo-mucosa. Para la vía digestiva tiene que haber el consumir los bacilos, y en cuanto a la cutáneo-mucosa es una exposición directa en lesiones en la piel o en mucosas. Bien, en cuanto a la respiratoria, conocemos que esto es mediante el flush, gotitas de saliva, en el cual van a ser aspiradas. Tiene que ser un contacto cercano y un contacto estrecho, no solamente de una sola ocasión. Tiene que al menos haber una
aspiración de entre 1 a 10 millones de bacilos para que se pueda realizar un contagio. En el caso que no se logre el contagio, las mismas barreras pueden barrer con el bacilo y no generar una infección. Es importante hablar del factor social que está involucrado con el contagio de la tuberculosis porque dado que son por un contacto estrecho, es casi siempre las personas que van a ser más afectadas son aquellas que están en hacinamiento, principalmente personas con pobreza o los pacientes que están reclusos. Entonces, en el siguiente cuadrito se encuentra por porcentajes la distribución de factores de riesgo asociados a pacientes con tuberculosis. Entre ellos está ser recluso, haber sido recluso, la senescencia, el alcoholismo, un contacto estrecho, es desnutrición, diabetes y ser un paciente con VIH. Si se dan cuenta, la mayoría tiene que ver con una inmunodeficiencia o un contacto estrecho. Dentro de la fisiopatología vamos a ver dos aspectos, directamente el del bacilo hacia el huésped, o sea, los humanos, y la respuesta inmunitaria del mismo huésped. Una vez ya que se dé el proceso de que pase a la mucosa alveolar, el bacilo va a tener tres factores principales, el factor cordonal, el lipoarabinomanano y el factor de opsonización, en el cual el cordonal le da la propiedad al bacilo de disponerse de manera en línea, pero también este factor va a ayudar a inhibir la migración de leucocitos. La primera respuesta que hay cuando llega el bacilo es que es fagocitado por la primera línea, dentro de eso los macrófagos. Una vez esté fagocitado, por como vemos en la imagen mediante el receptor de manosa en el macrófago, este se rodea por el citoplasma del macrófago y se crea el fagosoma. Otra de las propiedades de esto es que nosotros conocemos que el fagosoma, según el lisosoma, genera digestión, pero el bacilo va a tener diferentes mecanismos por los cuales puede inhibir este procedimiento. Entre los otros factores es el lipoarabinomanano, el LAM, que es un heteroparasitario que va a inhibir la activación del macrófago. Entonces, no solamente es un macrófago que nada más lo fagocita, sino que deja de tener su función y que tampoco lo lisa. También dentro de los factores propios del micobacterio vamos a encontrar que va a favorecer opsonización. Sí se va a ver más fagocitosis, pero no va a haber más lisis del bacilo. Dentro de los factores inflamatorios que va a secretar este procedimiento encontramos el interferón gamma y el interferón alfa. Como principales sintomatología encontramos con el interferón alfa que induce fiebre, pérdida de peso y lesión tisular, muy propios del propio cuadro de tuberculosis. Como les comentaba, el mismo bacilo va a tener la inhibición de la unión fagosoma-lisosoma, esto mediante el incremento de calcio intracelular y también por inhibición de la fosfatidilinositol 3-fosfato. En cuanto, bueno, ahí me equivoqué, no son factores propios del bacilo, sino que van a ser los factores que van a atacar del huésped hacia el bacilo. Va a haber una respuesta. Posterior a las 3 semanas de la primera infección, va a desencadenarse la respuesta por linfocitos, principalmente por CD4, CD8, en el cual CD4 va a aumentar el interferón gamma, que va a producir la destrucción intracelular con ácido nítrico y dióxido de nitrógeno. Con el CD8 va a promover la lisis de los macrófagos infectados y los CD4 negativos y CD8 negativos van a hacer lo mismo de lisar macrófagos, sin embargo estos no van a tener una lesión a las micobacterias como tal y estos van a ayudar a promover la formación del granuloma como vamos a ver más adelante. Esto va a ser por una reacción de hipersensibilidad retardada, ya vimos por una respuesta de linfocitos. Bien, la micobacteria va a tener la producción de la proteína ESAT6. Eso va a desencadenar la secreción de metaloproteinasa 9, pero dentro de la 9 también va a haber otras involucradas, en el cual se va a ver
liberarse más quimiosinas en las cuales se va a hacer la llamada de toda la respuesta inmunológica, que eso, como les comentaba, va a ayudar a formar el granuloma. El granuloma producido por tuberculosis es muy distintivo porque tiene una disposición muy interesante. Como ya vemos que va a haber el reclutamiento de diferentes células, porque principalmente la que ya va a atacar la micobacterium, que va a ser los macrófagos van a tener una diferenciación. Se pueden diferenciar en dos, ya sean células epiteloides o células gigantes de Langerhans. Las células epiteloides pueden hacer llamamiento de fibroblastos y los fibroblastos van a producir colágeno y va a ser como van a realizar una barrera alrededor de todo el granuloma. Y dentro de eso, las de Langerhans también va a producir lo mismo, conteniendo a los macrófagos y a los bacilos. Como les comentaba anteriormente, va a haber macrófagos que van a hacer una fagocitosis y se van a destruir estos macrófagos, pero sin destruir las micobacterias, que es lo que sucede cuando vemos el granuloma en sí, que en el interior hay lisis de macrófagos, hay material clasificante, hay necrosis, pero con micobacterias. Dentro de todo este ambiente, alrededor vamos a encontrar los linfocitos T que ya habíamos mencionado en la disposición alrededor para formando el granuloma. Y dentro del granuloma, lo interesante es que va a haber un ambiente anaerobio. Repasábamos que son bacilos aerobios. Entonces, mediante esto no se permite el crecimiento del bacilo. Entonces, hay una contención. A todo eso se le llama la infección primaria, en el cual, dependiendo de diferentes factores, puede haber una infección activa o no, o puede quedar latente. Pero con sí, infección primaria, menor de 3 semanas, es algo que podemos ir recordando. Este diagrama que me encontré, me lo quise adjuntar porque nos hablaba de que había mecanismos de lesión pulmonar, mediante los que ya habíamos hablado de las diferentes quimiosinas involucradas, el TNF-alfa, las metaloproteinasas, van a tener diferentes lesiones primarias en el pulmón, y estas lesiones primarias pueden desencadenarse, que van a ser lesiones con secuelas. Comentábamos que la metaproteinasa 9 está más involucrada en la formación de granulomas, pero también habían otras que también van a ayudar a la provocación de la cavitación. Y dentro de aquellas que están en verde son las que van a provocar una fibrosis, pero eso va a ser a lesiones a largo plazo. Lo importante de esto es que al final van a generar lesiones pulmonares que pueden predisponer a mayor infección, a lesiones pulmonares que van a reducir la capacidad vital y que son pacientes que van a tener mayor predisposiciones a enfermedades pulmonares, ya que vayan a requerir oxígeno en el futuro. En cuanto a la fisiopatología en el adulto mayor o los cambios que vamos a encontrar en ellos o por qué es importante resaltar la diferencia, es porque en ellos vamos a tener diferentes factores agravantes de la enfermedad, en el cual estos pacientes van a estar acompañados a veces en su mayoría de deterioro cognitivo, de dismovilidad, tener mayores comorbilidades y lo que nosotros conocemos como el inflammaging y la inmunosenescencia. Estos van de la mano, ya que aunque el paciente adulto mayor se ha demostrado que está en un proceso inflamatorio sistémico, esto no es una respuesta que nos va a ayudar a combatir infecciones, ya lo hemos visto, sino que al contrario, sino que llega a producir una inmunosenescencia. Y en ellos lo principal que vamos a encontrar es que van a ser sus presentaciones van a ser reactivaciones. Dentro de los cambios fisiológicos que van a comprometer a nivel pulmonar a los adultos mayores, va a ser la disminución del movimiento ciliar, va a ser una disminución de los neutrófilos y del reclutamiento de macrófagos y de linfocitos. También dentro del mismo macrófago se le llama macrófagos envejecidos, en los cuales tienen una menor respuesta. También está la inmunidad innata comprometida, y como lo comentábamos, si bien hay un proceso inflamatorio sistémico, esto no va a ayudar, ya que se ha visto que una respuesta acelerada entre las primeras semanas producida por interleucina 2, interferón gamma, interferón alfa, a largo plazo es un dato de mal pronóstico para la supervivencia.
Y los cambios en adulto mayor que tampoco favorecen en cuanto ya al tratamiento es que son pacientes que están más susceptibles a las toxicidades por los fármacos, principalmente por hepatitis. Hay una disminución del aclaramiento renal, el hepático, y en los cuales también se ha establecido que en los 75, a partir de los 75 años valorar el uso de piracinamida en la fase intensiva. En el caso de que se decida, solamente hay que alargar el tiempo de la fase de mantenimiento 3 meses más. Como lo comentábamos, la infección primaria va a ser entre las primeras 3 semanas. La infección primaria puede, en ese momento puede ser activa o puede quedar en latente. Estos principalmente los vamos a ver asintomáticos, y el dato radiológico que lo va a acompañar es el foco de Gone. El foco de Gone va a ser esa lesión que hablamos al principio, la lesión primaria, el granuloma en sí. Estos casi siempre van a estar casi el 85% de las veces en el ápice del campo pulmonar derecho, el cual va a ser una lesiones calcificadas. También va a haber una linfadenopatía a nivel iliar, y a este conjunto le vamos a llamar el complejo de Ranke. Dentro de la sintomatología principal encontrada en la primaria, va a ser principal. Pueden cursar sin síntomas o pueden tener leves síntomas, y no que vayan a dirigir siempre el diagnóstico de tuberculosis, el cual va a ser principalmente por tos y se puede acompañar con fiebre, pero no vamos a encontrar, es muy raro que encontremos la hemoptisis y no va a haber pérdida de peso. Los datos que nos van a orientar a que hay una infección activa de tuberculosis es que haya cambios en la biometría hemática, en el cual vamos a encontrar a veces anemia leve, leucocitosis, trombocitosis y aumento de la BCG y PCR, perdón. Cambios en la imagen, en el cual encontramos datos de cavitación, o que haya que esté positivo el VAR. También lesiones que sean lesiones por tomografía de árbol ramificado, que aquí les traigo una imagen en la cual pues está la ramificación, y la parte distal de la ramificación vamos a encontrar pequeños nódulos que en su centro van a estar intensos. La infección postprimaria, esta siempre va a ser por un fallo en la contención del granuloma, en el cual o va a haber diseminación linfática, diseminación aérea o diseminación hematógena. La diseminación aérea va a ser la más frecuente, y va a ser que cuando hay una ruptura del granuloma hacia la vía aérea es cuando los pacientes se vuelven bacilíferos y dan positivo para la prueba del VAR, o es más fácil detectarlos. Y en cuanto a las linfáticas y la hematógena, vamos a encontrar que va a desencadenar las tuberculosis extrapulmonares, principalmente la linfática, la linfangitis como la más frecuente, y demasiado hematógena, no la más frecuente, pero sí la más grave, va a ser la miliar. En la siguiente imagen tenemos el dato de una cavitación por radiografía, y por tomografía encontramos datos de consolidación acompañado de cavitaciones. Arriba alrededor de tejido fibroso. Pero esos serían datos de reactivación. Dentro de la tuberculosis miliar vamos a encontrar que es el 2% de los casos de tuberculosis a nivel mundial y el 20% de las extrapulmonarias. La base de fisiopatología, como les comentaba, es la diseminación hematógena. Esta diseminación hematógena casi siempre va a realizar una respuesta con aumento de interleucina 4, la cual va a ser una respuesta TH2, no TH1. La TH1 es la que nos va a hacer, la que induce la formación de granulomas. No es tan frecuente que al hacer hematógena genere los granulomas. La tuberculosis miliar, ya como es una forma diseminada, nos va a dar sintomatología ya sea con fiebre, diaforesis, pérdida de peso, la hepatosplenomegalia y la linfadenopatía generalizada. Y encontré como dato temprano de una diseminación es la presencia de granulomas retinales que se ven como esas manchitas amarillas, y van a ser varias alrededor del fondo de ojo.
Dentro de las tuberculosis extrapulmonar, entre la más frecuente vamos a encontrar la linfadenitis, en segundo lugar la pleural, luego la genitourinaria y al finalizar los huesos y articulaciones. Solamente seleccioné las más frecuentes. Dentro de la linfadenitis, le vamos a encontrar que va a ser una diseminación por vía linfática, ya puede ser afectación de ganglios mediastinales, pero lo más frecuente es que sean por cadenas cervicales. Cuando son mediastinales y crecen algo, puede haber compresión de los vasos grandes, de los drenajes, incluso compresión del nervio recurrente laríngeo que se acompaña con los cambios de la voz. Las fases de la linfadenitis, esta va a ser, se divide en 4. Principalmente primero es con el crecimiento del ganglio, posteriormente se vuelve una consistencia gomosa, posteriormente ya se encuentra en su centro el que ya es purulento, y en su grado 4 va a haber una fistulización del contenido gaseoso hacia el exterior, es como vemos que queda al final de la imagen. En la presentación pleural va a ser el 30%, siempre se van a acompañar de fiebre, de dolor pleurítico, tos productiva. Eso son de un poquito más de difícil diagnóstico, ya que aunque tenga síntomas respiratorios de tuberculosis pulmonar, no van a ser bacilíferos. Esos se forman principalmente por una respuesta neutrofílica, que van a producir granulomas posteriormente. Y va a haber una respuesta de macrófagos a nivel pleural. A nivel genitourinario va a ser el 15% de los casos, y en ellos lo distintivo es que es de más larga latencia la enfermedad, ya que primero se va por vía hematógena, llega a nivel renal y se forma el granuloma y se contiene si la respuesta inmuno. La respuesta inmunológica es buena, se va a estar contenida y no va a dar sintomatología. Posteriormente se ha visto que puede reactivarse entre los 10 y los 25 años, y los bacilos se llegan hasta vejiga, y es cuando empieza a dar más sintomatología de vía urinaria. Esos que siempre los vamos a asociar más a pacientes con trasplante renal que están en procesos de inmunodeficiencia, y vamos a encontrar granulomas en el riñón. En cuanto a la afectación de huesos y articulaciones, solamente es del 10 al 15%, siempre van a ser por reactivación de diseminación hematógena, linfática, que va a llegar a los ganglios paraórticos, y su presentación más grave es el mal de Pot, que es una infección de los cuerpos vertebrales y que se acompaña con daño estructural. Bien, en cuanto al diagnóstico, vamos a dividirlo entre las tinciones, los cultivos y los moleculares. Dentro de las tinciones vamos a encontrar 3 principales. La Ziel-Nielsen, la más reproducible y costo efectiva, que todo el mundo conocemos para la detección. Esa se divide como una tinción a calor, porque se fija con fuego. Una vez fijado es cuando se absorbe la fucsina y ya se puede hacer lo de la ácido resistencia. En cuanto a la de inversión en frío, solamente es la Kim Jong, que se hace con fijación de fenol, ya no requiere el calor. Se menciona que es más rápida, pero no hay una diferencia en cuanto a sensibilidad y especificidad. No tiene ninguna, no se compara con la de Ziel-Nielsen. Y en cuanto a la fluorocromoramina, sí se necesita un microscopio de fluorescencia, y su sensibilidad va a aumentar un 10%. En realidad no es costo efectivo. Ahí sí se sigue recomendando la tinción con Ziel-Nielsen en pacientes bacilíferos. Al menos para que la prueba sea positiva, el paciente tiene que sembrar al menos 10,000 bacilos para poder ser visibles, para tenerlo en cuenta. En cuanto al gold standard, que ya sabemos todos, es demostrar la presencia del bacilo, que es con los cultivos. Los cultivos, por excelencia, es el de Lowenstein-Janssen. Su principal ingrediente es el huevo, y para él sí vamos a necesitar de 4 hasta 8 semanas. Y tenemos otra presentación que es el agar 2, el agar, y solamente requiere 2 semanas.
pero este no está tan al alcance de todos los servicios. Y en cuanto al selectivo, se le agrega antibióticos para que no haya crecimiento de contaminantes. Entre los antibióticos lo suelen usar neomicina, ciprofloxacina, no, cefalosporinas y el paso. Dentro de los medios líquidos, vamos a encontrar el Middlebrook, que vamos a encontrar crecimiento de 11 días. El Bactelmien, que el Bactel vamos a medir cuánto hay de producción de CO2. La respuesta vamos a encontrar entre 9 y 14 días. Y el MGIT, van a medir cuánto va la disminución de oxígeno. Y esa es la que hemos encontrado que tiene mayor tasa de detección. Dentro de los moleculares hay muchos, traté de sintetizarlo a solo 5, encontré alrededor de 10, pero estos eran los más usados, en el cual estaba la prueba de ácido nucleico, la respuesta la encontrábamos en 2 horas, esto va a leer la ARN ribosomal, pero se necesita que el cultivo sea positivo. Una vez que el cultivo sea positivo, se puede realizar y nos ayuda a detectar especie de micobacterio. Entre los otros está el FISH y el SISH, que es con fluorescencia y tiene una sensibilidad del 90%, pero también se requiere que tengan cultivos positivos. Dentro de los que están subrayados, ahí no se requiere que tenga un cultivo previo, ni que esté el cultivo positivo para poder realizar la prueba. Y entre esos encontramos la amplificación de ácidos nucleicos, que es por la PCR, tiene sensibilidad del 96% y una especificidad del 95.3%. Eso de 6 días. Eso de los 6 días comenta que se logró reducir el tiempo en que el paciente se le inicia tratamiento y el que se decide que si se le va a seguir dando un tratamiento o no, solo basado en la sintomatología, se redujo de 30 a 6 días. Entonces, ayuda a no desviar recursos de ese tipo. Dentro de la transcripción por amplificación, esto nos va a ayudar mucho en pacientes que son paucivacilares, o sea, en pacientes que tienen muy pocos bacilos, y llega a detectar el ADN de hasta un bacilo. Y dentro de los más usados y que ya conocemos es también desde amplificación de nucleótidos, el Gene Expert con una sensibilidad de 88% y en pacientes cultivos que dieron negativos tiene una sensibilidad del 68%. Entonces, lo que demuestra que podemos usarlo aún con cultivos negativos y al menos requiere 130 bacilos para poder detectarse. También nos ayuda a detectar resistencias a rifampicina e isoniazida. Entonces, al menos sí se debería realizar en los pacientes que ya tenemos factores de riesgo para la resistencia o de preferencia la mayoría de los pacientes que son positivos. Dentro del algoritmo vamos a encontrar primero que si ya nosotros detectamos que es un paciente que tiene probabilidad de tener tuberculosis por sintomatología principalmente, hay que descartar la presencia de VIH. Una vez hacemos prueba de VIH al mismo tiempo que estamos realizando el protocolo diagnóstico y vamos a obtener primero una tinción, que es por medio del VAR, y un estudio de imagen. Se sugiere la radiografía, pero pues más específico y sensible la tomografía. Si tenemos un paciente que tenemos que es sugestivo por imagen y que también tiene positivo, pues ya hay que nada más hacer pruebas de resistencia y de una vez inicia el tratamiento empírico y se demuestra que sí tiene tuberculosis. El paciente que tuvo la tinción positiva, pero la radiografía no es sugestiva, no importa, se pasa por el mismo protocolo, nada más hay que destacar la resistencia. En el caso de que fuera en las tinciones negativas e imágenes sugestivas, hay que hacer el Gene Expert y de una vez, en el caso de que salga positivo, pasarlo a detectar de resistencias. En el caso de que haya una resistencia indeterminada, se puede repetir la prueba una segunda vez y en esta ocasión en un medio líquido para acelerar el proceso y un poquito más específicos. Y en cuanto a los pacientes en que se mantiene una sospecha muy, muy alta, se sugiere hacer el Gene Expert.
En cuanto a los pacientes con la tuberculosis latente, que ya comentamos que son pacientes que tienen el granuloma formado y sin presentar una activación de la enfermedad, se sugiere primero hacer un IGRA, que es el conteo de interferón gamma, y que será un poco mejor que el PPD, pero sin embargo aquí solemos hacer puro PPD. Entonces, los dos son viables, se puede usar uno o el otro, pero de preferencia el IGRA. Esto vamos a usarlo en pacientes con alta probabilidad de contacto y que sean mayores de 5 años. En cuanto a los de amplificación validada por horquillas, tiene una sensibilidad menor que la microscopía que comentábamos al principio, pero y también menor sensibilidad que alguien expert, pero nos ayudan de todas maneras en el caso uno o el otro. En caso de que tengamos pacientes que tienen un bajo riesgo de infección y que también el contacto no fue tan demostrado, es válido no continuar con las pruebas. En cuanto al PPD, ya conocemos los valores, lo repetimos, que en pacientes inmunocompetentes se considera positivo después de entre las 48 y 72 horas de 10 milímetros y en inmunocomprometidos que sea mayor a 5 milímetros. En cuanto al protocolo con los pacientes del latente, hacemos el PPD o el IGRA. En caso de ser negativo, ya no realizamos nada más. Si es positivo, tomamos el estudio de imagen. En el caso que el estudio de imagen salga normal, pues ya no realizamos nada más con ese paciente. Pero en caso que salga un granuloma calcificado, queda a criterio médico el tratar o no a los pacientes. Cuando hablamos de criterio médico, ahí arriba les coloco un cuadrito que nos comenta de si es un paciente con VIH, que si ya cuenta con una neumopatía. Neumopatías completamente estructurales, principalmente la silicosis, los EPOC, que tienen lesiones que puedan ser infectadas, y los usuarios de drogas intravenosos. En tanto que la radiografía salga con cambios fibronodulares, hay que darle seguimiento a 6 meses. Si continúa estable, se da el tratamiento para la latencia. Y en cuanto a una consolidación, hay que valorar si vamos a tratar o no la tuberculosis, dado por el alto riesgo de los pacientes. En cuanto al esquema del tratamiento de la latencia, la base va a ser la isoniazida en un esquema de entre 6 y 9 meses. Y aquí les adjunto las dosis entre un adulto y los niños, pero pues el adulto de 5 miligramos hasta con dosis máximas de 300 miligramos por día. Y en caso de que no tengamos isoniazida, se puede usar la rifampicina y la rifapentina, pero principalmente la isoniazida. En cuanto a los pacientes de alto riesgo que hemos comentado, son los pacientes con tuberculosis y VIH. Esos pacientes tienen un mal pronóstico en cuanto a la propia enfermedad y porque tienen un mal pronóstico, porque tienen antecedente de mal seguimiento y mal apego a tratamiento. Por eso es que siempre que se detecta un paciente con tuberculosis se debe hacer la prueba de VIH y poderlos canalizar a una de esas instalaciones del TAES, que es para poderles darle seguimiento y confirmar el apego al tratamiento. Como dato cultural, antes de los 80 ya se había comentado que la tuberculosis ya estaba contenida dentro de las metas de la OMS, ya no era una meta el mantener a los pacientes controlados porque ya se habían disminuido los números, pero en la epidemia del 1980 con VIH hubo un rebrote de la tuberculosis y desde entonces ha ido disminuyendo, pero aún tenemos muchísimos casos. Entre los pacientes con VIH vamos a encontrar que principalmente la causa de muerte va a ser por tuberculosis. En pacientes con CD4 mayores a 300, hasta el 80% pueden cursar con PPDs positivos de 10 milímetros. Y con más de 200 CD4 van a formar granuloma. En el caso de que tengan menor a 200 CD4 no forman granulomas y solamente se presentan como linfadenopatías iliares. Ellos tienen mayor riesgo de hacer diseminación linfática, hematógena y aérea.
Bien, en cuanto al tratamiento, la base, todos conocemos que es una fase intensiva y una fase de mantenimiento. La fase intensiva de 60 dosis y la de mantenimiento de 45 dosis. La intensiva lleva 4 fármacos, que es el RIPE, la rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Y el de mantenimiento lleva nada más la rifampicina y la isoniazida. Esto ya demostrado, solamente como tratamiento adjunto se da la vitamina B6 por el riesgo de neuropatía de la isoniazida. Y mientras esté dando el tratamiento hay que acompañarlo con la vitamina B6. En adultos mayores se comenta que la dosis debe ser 50 miligramos cada 24 horas. En pacientes que tengan que sean de primera vez o ya demostrada sensibilidad, ese es el esquema que debemos de dar. En los siguientes vamos a ver que existe la multidrogoresistencia, que es nada más va a abarcar la resistencia a la rifampicina y la resistencia extensa, que va a ser la isoniazida y rifampicina. Para estos casos, en cuanto al multidrogo, vamos a darlo en la intensiva entre 6 y 9 meses, valorando con las baciloscopias. Y esta va a tener extra la canamicina, la levofloxacina, etiономida, cicloserina, perisanamida, isoniazida y etambutol. Y en cuanto a los esquemas de extensos, de resistencia extensa, perdón, va a conformarse con capromicina, moxifloxacino, ácido paraminosalicílico, clofazimina, lisinezolid y amoxicilina clavulánico. Cuando tengamos pacientes que hacen interrupciones en el tratamiento, hay que valorar en cuándo hacen la interrupción, si es una interrupción en fase intensiva o es una interrupción en fase de mantenimiento. Cuando hay una interrupción que es mayor a 30 días, ya se define como un abandono y hay que retomar ese caso desde el principio. Cuando hay la definición de recaída, vamos a ver que es un paciente que ya se trató y cumplió tratamiento y posteriormente vuelve a tener la presentación de tuberculosis. Y en el caso del fracaso es un paciente que nunca tuvo conversión por vaciloscopia o que mientras estuvo durante el tratamiento tuvo vaciloscopias negativas y de repente una positiva, pero durante el primer tratamiento. En cuanto a la interrupción, es una interrupción que fue en la fase intensiva y el lapso fue menor a 14 días. Solamente se completa el tratamiento planificado y mientras que eso sea dentro de los 3 meses, o sea que sí se va a completar el tratamiento de los primeros 3 meses. Si el lapso fue mayor a 14 días, se reinicia el tratamiento desde el principio, toda la fase intensiva. Si la interrupción es durante la fase de continuación, vamos a valorar si fue más o menos del 80% de la dosis. Fue mayor y el paciente al principio, no al principio, después de la fase intensiva, se obtuvo una prueba negativa de vaciloscopía, ya no se requiere continuar con el tratamiento. Pero si recibió el 80% de la dosis y después de la fase intensiva estuvo positiva, se tiene que continuar hasta completar todas las dosis. Si el tratamiento solamente se cumplió menos del 80% de las dosis y todavía tenemos chance de terminarlo entre los primeros 3 meses, se debe completar las dosis. En el caso que no puedas completarlo entre las primeras 3 meses y los vaciloscopias permanecieron positivas, se debe iniciar todo desde el principio con la fase intensiva y la de continuación. Es importante recalcar que se debe buscar la resistencia a rifampicina y las extensas en el caso de que permanezca sin respuesta al tratamiento. Y eso sería todo. Pregunta, Vicky. Pacientes con VIH o en algunas circunstancias, ¿siempre es el mismo tiempo del esquema del tratamiento o cambia en algunas circunstancias? No, sí, esta es más extenso. No recuerdo si lo enfaticé,
pero se abarca de más de hasta los 6 meses, de los 6 hasta los 9 meses. Ok, ¿y en qué otras situaciones el tratamiento debe extenderse también? En el caso de que las vaciloscopías permanezcan positivas, en el caso de las resistencias, si se verificó hacer el cambio y aumentar el número de días. Por ejemplo, en la tuberculosis ósea, ahí que... Eso no lo mencioné. Las óseas sí son alrededor de, creo que hasta de 12 meses, pero no recuerdo muy bien. Sí, hasta 12 meses. O sea, nada más para considerarlo porque son cosas que pueden ser pues muy específicas y que en algún momento pueden preguntar. Sí, es cierto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿O comentario? Pero ya no soy, ¿eh? Ya adelante. A ver. O escríbelo y lo leemos. ¿Cuál es la prevalencia que tienen ustedes ahí en el hospital? No sé. Pues no, numéricamente no les sabría decir, doctor, pero sí hay casos. Y como decía Vicky, la mayoría son pacientes con VIH o con inmunocompromiso como diabéticos, principalmente. Y sí, la mayoría quien tiene son pues mayores de edad de nuestra población, es a lo que me refiero. Okay. Pero el número no le podría decir exactamente cuál es la incidencia numérica. Okay. ¿No tienen ahí en medicina preventiva, no está la prevalencia? Paciente que ¿No están anotados los casos? Y sobre Sí, yo todo creo que si acudimos con ellos, sí nos pueden dar un número. Nada, sería cuestión de ir. Ok. Oye, y muchos de los casos son extrapulmonar. No, la mayoría predomina pulmonares, la mayoría. Ok. ¿Qué tanto piden ustedes el VAR, por ejemplo? pues sí se pide muy frecuentemente porque es de los pocos estudios que tenemos en el hospital y sobre todo porque antes de pedir algún otro estudio, Epidemia nos pide que antes hayamos hecho los bares seriados. Ok. Y de hecho no liberan el tratamiento si no se tiene evidencia documentada del microorganismo. Si no, no dan el tratamiento. Aunque clínicamente tenga todo, si no tenemos un cultivo, un bar, no da nada. O el Gene Expert. Ok. ¿Ustedes no bajan a ver el GRAM o el VAR? No. ¿No los dejan ver el microscopio? Sí, yo creo que si vamos, sí nos dejan, pero que yo sepa, solo una química es la que lo procesa, que lo procesaba. Ajá. Ahorita está en el sindicato. Ajá. No sé ya quién lo está haciendo. Hubo solo una vez un caso que de hecho fue mi ingreso,
en donde sí se vio el tratamiento sin precisamente la demostración por medio de los VAR de la prueba positiva, pues como tal, en donde una paciente con 28 semanas de gestación, obviamente pues por eso se dio el tratamiento, porque tenía la clínica y las tomografías estaban muy compatibles pues como tal con un proceso de tuberculosis. Entonces ahí sí, en ese caso sí se dio un tratamiento sin la demostración pues como tal de la microscopía. ¿Le entendieron? Casi no te entendí, Osmar, pero bueno, algo entendí el tratamiento sin el VAR, pero siempre sería muy interesante ver y que fueran ustedes a ver el VAR. Nosotros sí veíamos mucho el GRAM y el VAR pues, en el laboratorio. Sí, es interesante, se ve muy bien, ¿eh? Uno ya se acostumbra después a verlo. Hoy aquí Andrea está pues, muy activa. Déjame ver. Que en pacientes embarazadas, paciente embarazada de 28, ¿qué? Serie gastroduodenal. Semanas de De- gestación. Si le soltaron el tratamiento. Que ya entendí, serie gastroduodenal. No, pero dice que 28 semanas semanas de gestación. Ah, ok. A ver qué dice Andrea. Concentraciones de algunos medicamentos será menor como levotiroxina y ECAS. Dice que la rifampicina. Ajá. Acerca de la rifampicina, cuando empiezan a dar rifampicina, ¿no? No sé qué tanto usen la rifampicina. ¿Alguna vez ustedes usan rifampicina para una neumonía por no tuberculosis? No. No, doctor, No. precisamente no se usa para evitar las resistencias. Ok, bien, entonces solo la usan en TV, ¿no? ¿O algunos de Así ustedes es. la usan para otra cosa? No, está bien. Estuvo bien la sesión, Victoria, nada más que te pones un poco nerviosa, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, hoy sí. ok. Este, Simbar. Es Osmar que dice esto del Simbar. Bien. Después dice, otro punto es que para el PPD disminuye la sensibilidad con la edad. Sí, cambio. Ya. Por los cambios asociados a la edad en la piel y en el sistema inmunológico. Pues sí, eso que ni qué. Bueno, la pregunta es, ¿a todos les gustaría tener un VAR por lo menos positivo antes del tratamiento o a menos? ¿Cuáles serían los datos importantes para iniciar tratamiento, ¿verdad? O sea, ante la sospecha, la fuerte sospecha o la probabilidad de TB. ¿Cuáles serían? Clínica. Creo que no te escucho, Ana. ¿No? A ver, Victoria, entonces tú coméntanos porque nadie quiere comentar. Sí, contestó la doctora Almita. ¿Qué Ajá. cuál sería la sospecha principal para hacer todo el protocolo? Sería inicialmente la clínica, pero una vez encontrados los contactos, también con ellos a protocolizarlos para lo del paciente latente y si son pacientes de alto riesgo, determinar si sí van a llevar tratamiento, ya sea el de tratamiento de pureza ácida. Bien, ¿cuál sería la clínica o la sospecha, no solo la clínica, tomografía, en fin, en los adultos mayores para iniciar tratamiento antituberculosis?
Ay, perdón. Pues bueno, de manera inicial, pues sería durante el interrogatorio. O sea, factores de riesgo, pacientes que estén inmunodeprimidos, que estén expuestos a tosedores crónicos, que tengan, hayan estado en contacto con algún paciente positivo para tuberculosis, porque clínicamente a lo mejor nos va a dar de neumonía, ¿no? Hasta que identificamos factores de riesgo y estudio de imagen, que ya sea por radiografía o tomografía, podríamos comenzar la sospecha y ahora sí iniciar el protocolo. Y tener en cuenta que el adulto mayor en general no va a hacer fiebre. Entonces, así justamente como puso Osmar, es frecuente que se presenten por pérdida de peso o síndrome consuntivo. Entonces, cuando se hace el abordaje del mismo, se toma algún estudio de imagen y se ven ciertas lesiones características que hacen sospechar que esté con un proceso de tuberculosis. Y también en pacientes que tienen tuberculosis pleural no van a salir positivos los bares, también hay que tenerlo en cuenta. En estos pacientes que tienen derrame pleural por tuberculosis, hay que mandar a analizar el líquido pleural y de preferencia solicitar ADA, que no hay en el IMSS, que se tiene que solicitar. Bien, entonces tú hablas ya de la sospecha ante un paciente que existe pérdida de peso, Alma, Ujú. ¿sí? Sí. Sí, por lo Bien, general el entonces adulto mayor vamos, es de los... vamos a ver nada más. En pacientes mayores de 65 años sin VIH. Entonces sería una sospecha, un dato para la sospecha clínica, pérdida de peso. Sí. Nada más. Pues una tos crónica también podría ser. Tos crónica, pérdida de peso, tos crónica, en fin, ¿qué otro? Hiporexia, bueno, entonces que se les quite el hambre, que pierden peso, que tienen tos crónica, y si tienen cáncer, Pues parece para cotizando. ajá, fatiga, y si tienen EPOC, son muy inespecíficos, dice, sí, claro. Entonces yo quiero saber cuándo inician tratamiento anticlínico en pacientes sin VAH positivo. Es que es clínica y estudio de imagen sugestivo. Nos ayudaría mucho el antecedente. Ok, a veces se pregunta si alguien tiene tos crónica o alguien tuvo la historia de, o tiene el diagnóstico de tuberculosis, sobre todo en zonas rurales, te dicen que no. ¿Sí? A veces es muy difícil tener ese positivo. Entonces, ¿cuál sería estrictamente hablando? Lo tienen que tener bien identificado. A ver, ¿quién me dice? Ya vimos que los datos que me mencionaste, pérdida de peso, son muy inespecíficos, hiporexia, después alguien habló más de fatiga, pues realmente son datos muy inespecíficos y que si los vas juntando, pues quizá no justifiquen por sí esos datos para iniciar tratamiento antiquímico. Ujú. ¿Cuál sería uno un dato que tú dijeras, bueno, ahora sí vamos a iniciarle tratamiento? Iniciar. A ver, pensemos, un paciente que pierde peso, no tiene fiebre, ocasionalmente le sube la temperatura, se queja a veces de fatiga, tiene abatimiento funcional, y tiene historia de deterioro cognitivo leve, ¿no?
Entonces tú estás estudiando la pérdida de peso, está viendo por qué está fatigado, ¿no? Le haces una radiografía del tórax y en la radiografía del tórax aparece nada más algunas zonas de fibrosis, porque estuvo expuesto a, no sé, al humo de la leña algún tiempo, en fin, ¿no? No, ningún otro dato característico, algo de cariopatía aterosclerosa. Le haces un general de orina, ¿sí? En el examen general de orina, supongamos que tú sospechas que pudiera ser una tuberculosis extrapulmonar, bueno, que pudiera, ¿cómo lo confirmas en un examen general de orina o cómo lo sospechas tú o cómo pedirías el VAR en orina, teniendo inicialmente el examen general de orina? ¿Qué pudieras encontrar ahí? Acidosis nos puede orientar. Bueno, ¿qué otra? ¿Tiene leucos? ¿Tendría leucos? Linfos. En el examen general de orina. Creo que más bien los leucos están disminuidos, doctor. O sea, Los leu- aciduria y disminución de leucos puede ser sospechoso, pero no es diagnóstico. Bien, ¿encontrarían bacterias? No, salvo No, que existiera otra infección asociada. Hay leucocitosis, pero no hay bacterias en el leuco. Bien, bueno, ante el éxito que tuvimos ahorita con las preguntas, entonces les dejo de tarea eso. La pregunta básica es, ¿cuándo iniciar tratamiento antiquímico sin que podamos hacer o sin que nos hagan o sin que podamos tener una muestra suficiente para el VAR, por ejemplo, ¿no? Y cultivo, por supuesto, ¿no? ¿Está bien? Casos específicos. La segunda es la primera. La segunda, déjame ir anotando, porque luego se me va a olvidar. Entonces, iniciar tratamiento antiquímico. La segunda, prevalencia en tu hospital de TB, ya sea pulmonar o extrapulmonar, ¿eh? Infección por tuberculosis. La tercera, déjame ver. Pues ya con eso ya tenemos un, ¿sí? Sobre todo, claro, en adultos mayores, ¿no? ¿Te los encargo? Sí. Ok, miércoles entonces, ¿no? Empezamos con eso. Porque el martes creo que hay una sesión, ¿no? Por el 15 de septiembre o algo así. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, es que el jueves es día festivo, que es el día que normalmente tenemos las clases. Ok. Entonces, empezamos. ¿Qué te parece, Neftali? ¿Qué les parece, Jessie, Alma? Empezar el miércoles con eso, rapidito. Sí, ¿No? Sí, doctor, está bien. ¿Contestamos nada más las preguntas, Doc, o se las tenemos que mandar? No, nada más para discutirlo aquí, ¿no? Sí, entonces checamos eso y ya enseguida empezamos con el Ok. tema que sigue. Yo creo, a ver, o que opine, solo que opine otra cosa Juan Carlos, mira, ahí está César, o César. Nada más hay que, sí tenemos que ver el tema, Doc, porque ya nos vamos atrasando. De hecho, ya no vamos a regresar a los temas, al tema que ya no se dio adecuadamente, ya no vamos a regresar. De aquí en adelante no vamos a regresar ya a ningún tema, si no, no vamos a terminar el programa. ¿Vale?
Nos tienen que hacer las preguntas, responderlas rápido y ya seguirnos con el temario. Ok. Bueno. ¿Listo? Lo que quiero que pregunten, para que también se aclare aquí en la clase, es ¿quién es el que autoriza o libera el tratamiento para las tuberculosis a nivel estatal? Porque hay un centro de referencia epidemiológica que se tiene que cumplir los criterios y requisitos y son los que lo liberan, ¿vale? Para que quede bien claro cómo está el control de los tratamientos. Ajá. Y en cuanto a la rifampicina, sí se llega a ocupar cuando tenemos bacterias resistentes de otro tipo, que no sea tuberculosis, pero también lo tiene que autorizar epidemiología. Sí se puede llegar a ocupar, ¿vale? Bueno, si no hay más Muy bien. preguntas, Cesarín. Sí, Doc, recientemente le digo que bueno, a nivel de ahí del seguro, yo creo que también ahí con ustedes, una paciente, bueno, nos llegó con una parálisis del tercer par, únicamente parálisis del tercer par, y bueno, pues le hicimos una punción para autorizar una PCR, así como comenta el doctor Márquez, tenemos que hacer un resumen de los datos clínicos del paciente, llevarlo a epidemiología, este resumen, y posteriormente ellos nos autorizan que la PCR sea realizada en el laboratorio estatal. No lo hacen, bueno, no sé ahí en el 1, pero no lo hace directamente ahí laboratorio. Si no la muestra, se va al laboratorio estatal. Y sí, bueno, esta paciente salió con una tuberculosis del sistema nervioso central. Y bueno, estas pues son poco frecuentes, ¿no? Pero normalmente algo en los pacientes, ¿no? De los pares craneales, el más afectado es el sexto par, por orden de frecuencia. Después sigue el 3, el 4 y el 7, ¿no? Entonces, y bueno, pues siempre también, yo creo que la clase estuvo bien y bueno, pues siempre pensar en este caso de que no solo lo pulmonar, ¿no? Que también hay extrapulmonares, aunque no tengamos en algunas ocasiones alguna lesión, alguna caverna a nivel pulmonar, ¿no? Y también, bueno, yo creo que tanto el doctor Márquez y el doctor también Lascano, también es frecuente encontrar, de hecho aquí Querétaro pues tiene mucha tuberculosis y es frecuente encontrar pacientes que nos los llevan a la consulta porque el paciente, bueno, que tiene pérdida de peso, tiene tos, ¿no? Entonces siempre, bueno, pues hay que pedir dentro del protocolo su placa y bueno, pues realmente ya si encontramos ahí datos sugestivos, ¿no? Pues igual pedirle su tomografía, sus bares. Y lo que me ha tocado con estos pacientes es que con el tratamiento, la verdad responden muy bien. Son pacientes que la mayoría no les va mal y los seguimos viendo en consulta y pues la verdad son buenos respondedores, ¿no? Muy bien. Dime, Cesarín. Pues igual ya con esa tareita que se lleva. ¿No hay más comentarios o preguntas? ¿No? Ya nos vemos mañana. Buenas noches, que descansen. Bye. Gracias, buenas noches.